El don que hemos recibido la primera vez tiene que pasar por la muerte. Todas las bendiciones espirituales, todo lo que hemos recibido de Dios, tiene que pasar por la prueba de muerte. Y al final, serán devueltos en resurrección. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Eric Romero. El hermano Eric hacía un tiempo que no estaba aquí con nosotros y es siempre un placer tenerle. Saludos, hermano Eric. Muchas gracias por invitarme para disfrutar juntos las riquezas de la palabra. En el día de hoy tenemos un estudio vida muy especial. El mismo es acerca de la historia cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Como introducción, hermano Eric, ¿podría darnos un breve relato de esta historia? Estoy seguro que la mayoría de nuestros radioyentes han leído y oído la historia en Génesis 22, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. A estas alturas, Abraham está muy avanzado en edad, e Isaac ya tiene como unos 20 años. No es como si Abraham estuviera ofreciendo un bebé, sino que está ofreciendo a un adulto, a un hijo ya crecido. Dios le dijo que trajera a su único hijo y lo ofreciera como holocausto sobre uno de los montes que él le diría. Abraham obedeció a Dios y emprendió el camino. Al tercer día, cuando iban subiendo, Isaac le preguntó a su padre: «Padre, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y Abraham le respondió: «Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto». En el monte Moría, Abraham puso a Isaac en el altar, tomó el cuchillo y extendió su mano para matarlo, pero el Señor intervino. Isaac fue reemplazado por un carnero y fue devuelto a Abraham en resurrección. Esta historia nos toca profundamente y encontraremos en este estudio vida del hermano Lee cosas que nos sorprenderán acerca del significado profundo de lo que transcurrió en ese relato. Antes de ir a Génesis 22, regresaremos brevemente a Génesis 21 para ver un pozo y un árbol. Dos asuntos que representaban e identificaban a Isaac. También allí vamos a ver algo maravilloso. El árbol de tamarisco que Abraham plantó en Génesis 21 se parece mucho al árbol que vimos anteriormente en Génesis 2, el árbol de la vida. Así que aquí está nuestro hermano Lee con el mensaje de hoy. Praise the Lord for Genesis 22. Alabado sea el Señor por Génesis 22. In this chapter, En este capítulo, Abraham has really reached the climax. Abraham ha llegado a la cumbre de su experiencia con Dios. Según su experiencia, nada es más alto de lo que se relata aquí. Primeramente, quisiera pedirles que presten atención a la continuidad de este capítulo, ya que sigue al capítulo 21. Si gastan tiempo en ellos, encontrarán que estos dos capítulos cubren por lo menos 20 años de historia. Primeramente, nos da el relato del nacimiento de Isaac, y después podemos ver cómo Isaac fue ofrecido. Así que debemos creer que lo que se relata en estos dos capítulos tiene mucho significado. Creo que todos estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Abraham debería haber estado haciendo muchas cosas mientras se quedó en Berseba. Pero el capítulo 21 de Génesis no nos relata nada de esas cosas. Solo una: cómo Abraham peleó
y contendió por el pozo. Lo compró por precio. Y después que lo redimió, plantó un árbol tamarisco. Esto no es algo minúsculo, sino el relato muy económico de la revelación divina no lo hubiera incluido. Entonces, ¿cuál es el centro de la revelación de este capítulo 21? De nuevo, es un árbol. El árbol de vida estaba en Génesis 2. Y el árbol tamarisco está aquí en Génesis 21. Les diría lo siguiente. Si uno tiene el entendimiento espiritual con la luz divina, podría ver que el árbol de tamarisco en Génesis 21 es simplemente el árbol de la vida experimentado y expresado. El árbol tamarisco, dicen los mejores diccionarios y lexicones, nos dicen que es un árbol que tiene ramas delgadas y hojas finitas, que denotan o que nos muestran el fluir de las riquezas de la vida. Este árbol de tamarisco estaba plantado cerca del pozo del juramento en Berseba. Este árbol es un ejemplo del fluir de las riquezas de la vida, lo cual es el resultado de experimentar el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida expresado por medio de la persona que lo experimentó. Así que esta no es una cosa pequeña. En el relato de Ismael no figura ningún árbol que fluya las riquezas de la vida. Solo había un arco. La señal de Ismael era un arco que quitaba la vida. Pero la señal de Isaac era ¿qué cosa? Era un árbol tamarisco. Díganme hoy, ¿cuál es vuestra señal? Como cristiano, como un hijo de Dios, como un descendiente de Abraham, ¿cuál es su señal? ¿Tiene usted un arco en su mano o tiene un árbol tamarisco? No uno que dé muerte a la vida, sino uno que fluya a la vida con todas sus riquezas. Hermano Eric, hagamos una pausa aquí. Abraham tiene 2 hijos que son muy diferentes. Y con cada uno de ellos está asociada una señal en el relato bíblico llena de significado espiritual. La señal de Isaac era un árbol tamarisco, plantado cerca de un pozo. Y la señal de Ismael era un arco con el cual se casaba. ¿Qué representan estos 2 asuntos? Leemos en el capítulo 21 que Ismael llegó a ser un arquero, que se ganaba el sustento matando la vida con un arco. Pero relacionado con Isaac, vemos un árbol. Después que Abraham pasó por muchas experiencias y situaciones, él sembró un árbol tamarisco en Berseba, donde estaba el pozo. Y allí invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, El Olam, aquel que está escondido, oculto, que es misterioso y que vive para siempre. O sea, que Abraham experimentó a Dios como vida eterna. Un árbol tamarisco es una especie de sauce con ramas delgadas y hojas finas que crece cerca del agua y denota el fluir de las riquezas de la vida. Este árbol es la experiencia y la expresión del árbol de la vida en Génesis 2. La señal de Isaac era un árbol que brotaba vida. Isaac creció con un pozo y un árbol, en un lugar donde se bebe y fluye la vida en abundancia. El árbol tamarisco y el arco son señales llenas de significado. ¿Cuál es nuestra fuente y para qué estamos aquí? ¿Somos un arquero que mata la vida? ¿O somos un árbol que fluye las riquezas de la vida? Hay que declarar que queremos ser este árbol tamarisco lleno de la vida divina. Muchas gracias, hermano Eric. Este es un cuadro muy vívido. Continuemos con el hermano Lee para ver cómo Dios pone a prueba a Abraham. Don't forget, No se olviden the original text of the Bible, que el texto original de la Biblia, both in New Testament and Old Testament, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en ellos
No habían capítulos, no habían versículos, no habían párrafos. Así que el capítulo 22 es la continuación del capítulo 21. Después de mencionar que plantó el árbol de tamarisco y de invocar el nombre del Señor, el Señor vino. Tiene mucho sentido, porque no vino para tentar. No, Dios no tienta a nadie. Satanás es el que tienta. Pero Dios vino para probar a Abraham. Después de haber disfrutado mucho al Señor, cuando ha tenido un buen tiempo con el Señor, puedo testificar que ese siempre ha sido el tiempo en que el Señor dirá, bueno, has recibido tal don, un buen regalo de mi parte. Ahora te pido que me lo devuelvas. Nosotros los cristianos siempre esperamos que después de disfrutar al Señor, que Dios nos pida que hagamos algo para Él. Nunca nos imaginamos que Él puede pedirnos que le devolvamos lo que Él nos ha dado. Muy bien, se los pongo de esta forma. Desde el principio, Dios jamás aceptó nada de lo que tenía Abraham. ¿Rechazó a Eliezer? Le dijo no. ¿Le trajo a Lot? También le dijo que no. No le importó Lot, ni tampoco Ismael que nació de sí mismo. Dios dijo no. Ahora, después de tantos nos, no a Lot, no a Eliezer, no a Ismael, y ahora Abraham adquirió a Isaac de Dios, completamente de Dios. Pues esta era la simiente que Dios le había prometido, que él había cumplido. Todo lo relacionado con Isaac provenía de Dios. Les digo, Abraham estaba en paz, que Dios ya no le diría nunca más no. Pero Dios vino y le dijo, nunca rechazaré a Isaac, porque él nació de mí, él es de mí, pero ahora me lo debes devolver a mí, debes regresármelo a mí. Esto da mucho aliento. Todo lo que hemos recibido de Dios, tarde o temprano, Dios vendrá y nos dirá que se lo devolvamos. Cuando se lo devolvemos, entonces regresará a nosotros en resurrección. El don que hemos recibido la primera vez tiene que pasar por la muerte. Todas las bendiciones espirituales, todo lo que hemos recibido de Dios, tiene que pasar por la prueba de muerte. Y al final serán devueltos en resurrección. Isaac fue ofrecido, pero fue devuelto. Isaac, después de ser ofrecido, llegó a ser otro. No fue un Isaac natural, sino un Isaac en resurrección. Él fue devuelto en resurrección. Creo que para nosotros los creyentes, este es potencialmente un punto muy difícil de entender. Ahora, Dios le pide a Abraham lo que él mismo le dio. El hermano Lee señala que Dios no nos pide que hagamos algo por él, sino que le ofrezcamos lo que él nos ha dado. Hermano Eric, creo que usted nos debe ayudar a entender este dilema tan difícil, pero que obviamente es de mucho significado. Esto sí que es un pensamiento difícil, pero lleno de significado. Dios rechazó a Abraham muchas veces porque Abraham trató muchas veces de complacer a Dios. Por ejemplo, él escogió a Eliezer, su sirviente, para que fuera su heredero, y Dios le dijo no. Después trató de producir un heredero por su propia energía y Dios rechazó a Ismael. Ya después, a edad muy avanzada, Abraham y Sara recibieron a Isaac de Dios. Él era la simiente prometida que Dios iba a usar para cumplir su promesa a Abraham. No obstante, ahora, en el punto cumbre de la experiencia de Abraham, Dios le dice, ofréceme a este hijo Isaac en un monte. ¿Cuán difícil debe haber sido para Abraham recibir un don de Dios, un hijo, un heredero en el cual estaban envueltas todas las promesas de Dios,
Y ahora Dios le pide que lo ofrezca como holocausto en sacrificio. Esta es una verdadera prueba y esta es nuestra experiencia. Cuando queremos ser uno con el Señor, Él nos pide que le devolvamos lo que Él nos ha dado. Tenemos dones, tenemos éxitos, hemos ganado gente para el Señor. Estamos bajo la bendición de Dios. Somos útiles. Bueno, vendrá un tiempo cuando Dios nos dirá que le devolvamos todo esto a Él y lo pongamos en el altar. Todo necesita pasar por la prueba de muerte. Él no se preocupa por lo que nosotros podamos hacer por Él, pero a Él sí le importa que nosotros dependamos de Él, creamos en Él y le tomemos como nuestra vida. Nuestro ser y nuestra obra deben pasar por la muerte para entrar en resurrección. Lo que importa no es lo que nosotros podamos hacer por Él, sino que se cumpla el propósito de Dios en resurrección. Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su único hijo y le enseñó el monte donde él tenía que ir a ofrecérselo. En ese monte, Abraham ofreció obedientemente a Isaac. Cuando estaba ya todo listo y levantó el cuchillo para matarlo, Dios lo paró y le mostró que había otra ofrenda para reemplazar a Isaac. Ahí entonces Isaac fue devuelto a Abraham en resurrección para cumplir el propósito eterno de Dios. ¡Qué maravilloso! Es el punto cumbre de esta experiencia. Espero que aprendamos a confiar en el Señor, a creer en Él y a seguirle absolutamente. Después de ofrecer a Dios lo que recibimos de Él, Él nos lo devolverá en resurrección. Cada don, cada bendición espiritual, cada obra y cada éxito que recibamos de Dios debe pasar por la prueba de muerte, y así regresará a nosotros en resurrección. El propósito eterno de Dios solo se puede cumplir cuando vivimos en resurrección. Nuestro Dios no es un Dios que impide la muerte, sino que Él es un Dios de resurrección. Él no impide que pasemos por pruebas, sufrimientos o tribulaciones, no. Él permite estas experiencias y no nos saca de ellas, para que entremos en muerte. Sin embargo, Él sí es un Dios de resurrección, y al pasar por la muerte, nos resucita para traernos a vivir en la esfera de resurrección. Amén, hermano Eric. Regresemos entonces a Witness Lee para la conclusión de este estudio vida. Now, Ahora, after all these, después de todo esto, we come to one point. venimos a un punto. That is Abraham's faith. La fe de Abraham y su obediencia. Este capítulo nos habla de la obediencia de Abraham por fe. Cuando leí este capítulo en mi juventud, no entendía cómo es que Abraham, un ser humano, un padre, pudo ser tan valiente cuando Dios le pidió que le ofreciera a su hijo amado, Isaac. Él lo hizo inmediatamente. Noten que Romanos 4:17 dice que Abraham creyó en dos cosas con respecto a Dios: que Dios da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como existentes. El nacimiento de Isaac estaba relacionado con el hecho de que Dios llama las cosas que no son como existentes. Y la resurrección de Isaac se relaciona con el hecho de que Dios da vida a los muertos. Abraham recibió el mandato de Dios e inmediatamente tuvo la fe. No solo eso, sino que además, todo lo que hizo Abraham en el capítulo 22 provenía absolutamente, 100% de Dios. Abraham no inició nada, no hizo nada según su concepto, no emprendió nada por su deseo, ni tampoco por su entendimiento. No, todo fue iniciado por Dios. También Abraham actuó en todo aspecto conforme a la revelación y a las instrucciones que le dio Dios.
En todo aspecto Dios le dijo a Abraham qué debía hacer, cómo debía hacerlo y dónde. Así que cuando leemos la Biblia, vemos que Abraham hizo todo según las instrucciones que Dios le dio. Cuando estaba acercándose a los montes, algunas traducciones dicen que él vio el lugar que Dios le dijo dónde ofrecer a Isaac. Él no hizo nada conforme a su concepto, ni según su parecer. Lo hizo todo conforme a la revelación de Dios. Al final, lo que él hizo llegó a ser una gran semilla, muy importante en toda la Biblia. Todos sus descendientes, los hijos de Israel, recibieron de Dios el mandato de ir 3 veces cada año al monte Moria para adorar a Dios y ofrecerle holocaustos. ¿Saben que aún ahora, en la realidad, nosotros no estamos adorando a Dios en ningún otro lugar, sino que estamos en el monte Sión? En cierto sentido, estamos en el monte Sión. Esto es maravilloso. Él edificó un altar. Él fue a una región primitiva, un monte rudo, y edificó un altar. No fue tan fácil. Ahora bien, déjenme decirles esto. Usted tiene que hacer su altar, y le costará algo, pero de todos modos tiene que edificar ese altar. Después de edificar ese altar, Abraham puso a Isaac en el altar. Él estaba muy serio con el Señor. Este es un relato de la obediencia de Abraham por fe. Por su fe, la fe que provenía de Dios, la fe con la cual Abraham fue infundido por parte de Dios. Esta fe le dio la obediencia. Por medio de esta fe que le fue infundida, él vino al monte Moria. No hay duda que a todos nos gusta esta porción donde Dios no permite que Isaac sea sacrificado y se lo devuelve a Abraham. Pero aquí quisiera hacerle una pregunta. Abraham, como ya hemos visto claramente en tantas ocasiones, fracasó en muchas pruebas que Dios le trajo. Pero aquí, en la prueba más difícil, verdaderamente expresa tal obediencia y tal fe que es capaz de ofrecer a su hijo que amaba tanto. Para entender esto tenemos que ir al Nuevo Testamento, donde Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, al menos en 2 libros, Romanos y Hebreos, que Abraham era un hombre lleno de fe. Él experimentó el crecimiento de la fe por medio de las experiencias y pruebas por las cuales pasó. O sea, su fe creció. Además, Abraham creyó en el Dios de resurrección. Este es un punto tan positivo en su experiencia. Si Abraham hubiera ofrecido a Isaac en el altar, inmolándolo y prendiéndole fuego como ofrenda para Dios, y Dios no lo hubiese levantado de los muertos, entonces la palabra de Dios habría sido vana. La fe de Abraham se basaba en la promesa que Dios le había confirmado. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo como holocausto, porque creía que Dios le levantaría de los muertos. Hebreos 11, 17 al 19 dice que cuando Abraham fue probado, él ofreció a Isaac por la fe, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él tenía tal fe, tal confianza en Dios y en su propósito, que creyó que Dios da vida a los muertos. Abraham obedeció por la fe. La fe que se le infundió fue la que lo llevó al monte Moría, donde disfrutó de la provisión de Dios y recibió una visión totalmente transparente de Dios. Al obedecer Abraham a Dios por la fe, actuó conforme a la revelación que había recibido de él. Dios le dijo a Abraham qué debía hacer, cómo y dónde. La fe que Dios le había infundido le dio a Abraham la obediencia.
Amén. Muchísimas gracias, hermano Eric. Una vez más, esperamos tenerle muy pronto con nosotros. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El sacerdocio por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.